en los cuales se ajusta para poder visualizar con mayor detalles determinadas estructuras o tejidos. De ahí que la ventana, para poder apreciar los tejidos de la pared torácica y órganos mediastinales, es la llamada ventana del mediastino o ventana mediastinal. También se llama como ventana de tejidos blandos, que se la utiliza en abdomen y también en tórax para, en el caso de tórax, visualizar a los órganos mediastinales y estructuras de la pared torácica. Pero ya podrán ustedes identificar en estos ejemplos que el parénquima pulmonar no se puede ver con detalles, sale todo oscuro, muy hipodenso, lleno de aire, ya que la ventana mediastinal, el rango de valores no abarcaría lo que es el parénquima pulmonar, ¿no? Si yo quiero ver el parénquima con detalle, tiene su ventana específica, la ventana pulmonar, donde en estos ejemplos, ahí sí puedo identificar con detalle el parénquima con su aspecto igual de baja atenuación, baja densidad, granuloso, con un aspecto como granuloso fino, y con múltiples imágenes o trayectos lineales de alta densidad, que son los vasos pulmonares, los cuales se abren del centro a la periferia, disminuyendo de calibre de manera progresiva a la periferia. Además, recordar que en el plano de corte básico es el axial o transversal, con el cual se completa la adquisición de todo el rastreo tomográfico, y a partir de estos planos, del plano axial, de este plano de corte básico, el equipo hace reconstrucciones, ¿no? Es decir, toma todos esos datos, todas esas imágenes axiales obtenidas y las puede juntar para crear ahora imágenes en diferentes planos, ¿no? La reconstrucción coronal, reconstrucción sagital, y también puede hacer reconstrucciones tridimensionales, como ya vimos anteriormente. La disposición o orientación, siempre este lado va a ser el lado derecho del paciente. Acá va a estar por el lado izquierdo del paciente la parte anterior o región anterior del tórax o del pecho, y lo que es la parte del dorso o región posterior de la caja torácica, ¿no? Esa va a ser siempre nuestra orientación cuando veamos una imagen tomográfica, en este caso de tórax. La importancia de las ventanas es que hay patologías que van a ser visualizadas en su ventana correspondiente. Lesiones o alteraciones de tejidos blandos, ¿no? Como a lo mejor órganos en mediastino, pueden ser adenopatías, por ejemplo, o alteraciones en la pared torácica, del tejido celular subcutáneo, planos musculares, etcétera, van a ser visualizados en su ventana. Pero las alteraciones del parénquima pulmonar tendrían que ser visualizables en la ventana correspondiente. Esto es importante para que no se tenga en mente y no se caiga en el error de visualizar o dar un criterio sin haber visto todas las ventanas, ¿no? Inclusive hay, adicional a la ventana pulmonar y ventana mediastinal, una ventana ósea, el cual me permitiría ver con mayor detalle a las estructuras óseas, ¿no? La columna, costillas, los cinturones acá de la parte escapular, y a poder identificar alteraciones en estas estructuras. Por ejemplo, aquí es la ventana mediastinal, donde vemos muy bien todos los planos blandos periféricos y las cavidades del corazón, pero una lesión pulmonar tranquilamente se escaparía en esta ventana, pero al visualizar en su correspondiente ventana pulmonar, ahí sí pudimos identificar que hay una lesión, ¿no? Una cavidad con aire en su contenido, una densidad muy baja de aire, con un borde periférico grueso, correspondiente a una caverna en la parte posterior del pulmón derecho, ¿no? De ahí que es importante visualizar todas las ventanas, ¿no? La ventana para ver lesiones pulmonares, la ventana para
buscar alteraciones en la pared torácica o en las cavidades cardíacas o ganglios linfáticos del mediastino, y también la ventana ósea para específicamente ver lesiones en estas estructuras. El estudio con contraste, lo cual me permite en lo que es tórax, más que todo, es visualizar a las cavidades cardíacas y los grandes vasos, ¿no? Lo que es aorta, a la arteria pulmonar y sus ramas principales derecha e izquierda, el trayecto de la aorta hasta la aorta torácica descendente y cavidades cardíacas, ¿no? Como mencionábamos, podemos hacer no solamente las reconstrucciones en plano coronal o sagital, sino hacer reconstrucciones tridimensionales, como el ejemplo de esta tomografía cardíaca, donde aquí tenemos de ejemplo una reconstrucción tridimensional del corazón, donde vemos con mucha claridad las raíces de los grandes vasos, de la aorta, de la arteria pulmonar y las ramas coronarias, con lo cual nosotros podríamos pues valorar si hay zonas de estrechamiento, si hay placas, ¿no? O áreas donde hay una interrupción de la estructura vascular por un probable infarto antiguo. Para tener en cuenta la herramienta que nos brinda la tomografía para incluso tener reconstrucciones tridimensionales de estructuras, ¿no? Vemos aquí ejemplos de la vía aérea, la tráquea, ¿no? Los bronquios fuentes, tanto derecho como izquierdo. Recordar que el bronquio fuente derecho es más corto y un poco más verticalizado, mientras que el bronquio fuente izquierdo es de mayor longitud y con un trayecto más alargado, algo oblicuo. Por eso siempre se indica, se describe que lesiones o infecciones que han progresado por la vía aérea tienen mayor facilidad de acceso al pulmón derecho gracias al corto trayecto del bronquio fuente de este lado, o cuerpos extraños es más fácil que queden atrapados en la vía aérea que en pulmón derecho por el trayecto más corto del bronquio fuente de este lado, ¿no? Viéndolo en un plano coronal y acá las imágenes en un plano axial, siempre la vía aérea, es decir, los bronquios fuentes y luego las divisiones a bronquios lobares, bronquiolos. Hay bronquiolos de varios órdenes, primer, segundo, tercer orden, llegando ya a los bronquiolos terminales, respiratorios, y ahí siguen más subdivisiones. Siempre la vía aérea se va a poder visualizar como pequeñas imágenes redondeadas con una pared fina y en su interior con densidad de aire, ¿no? Muy oscuro, muy hipodenso, o también imágenes tubulares. Vamos a ver acá, pequeñas imágenes tubulares, de igual manera con paredes finas y su contenido de aire. Dependiendo de cómo vaya el trayecto de la vía aérea, puede encontrárselo como imágenes a manera como de burbujas de aire, ¿no? Como imágenes redondeadas con centro muy hipodenso, o como pequeños trayectos tubulares con las mismas características, ¿no? Mientras que los vasos pulmonares se van a caracterizar como estas opacidades o mejor dicho, como estas imágenes de mayor densidad, que pueden ser también redondeadas o de aspecto tubular. Todo depende de cómo sea el trayecto del vaso. Cuando la estructura va con trayecto vertical, se lo puede ver en el estudio axial, en la tomografía axial, como una imagen redondeada, o si es que va un trayecto oblicuo, como una estructura tubular. Entonces, todas estas líneas blancas es la trama vascular pulmonar, que aquí está mucho más ejemplificado, siempre más grueso a nivel de los ilios, y luego se va ramificando y adelgazando hasta que son casi imperceptibles adyacente al límite o borde pleuropulmonar, ¿no? Mientras que las vías aéreas son estas imágenes redondeadas o tubulares
con contenido oscuro, hipodenso y paredes finas. Se indica, ¿no? Aquí se indica que la vía aérea, ¿no? Es normal, tiene un calibre normal cuando se compara con el vaso sanguíneo adyacente, ¿no? Usualmente la vía aérea, un bronquio, un bronquiolo, va acompañado de una rama vascular y suele encontrarse entonces una imagen densa, que es el vaso, con su correspondiente vía aérea, bronquio, bronquiolo, esta imagen redondeada con centro oscuro. Suelen siempre ir acompañado el vaso con el bronquio o bronquiolo, el vaso con el bronquio o bronquiolo, y hacia la periferia pues se van tornando ambas estructuras imperceptibles. Lo normal es que la vía aérea, el bronquio o bronquiolo, tengan menor calibre que el vaso que lo acompaña, o máximo que tengan el mismo calibre. Eso es lo normal. Siempre la vía aérea debe ser de menor calibre o, por último, del mismo calibre que el vaso sanguíneo que la acompaña. Si es que esta relación ya se invierte, tenemos una patología. Ahí tenemos lo que se llama las dilataciones de la vía aérea o bronquiectasias. Las bronquiectasias que las reconoceremos por estas ramas o vías aéreas con un calibre mayor al vaso sanguíneo que la acompaña, ¿no? Por eso, siempre el bronquio, bronquiolo, debe ser de calibre menor o igual al vaso sanguíneo que lo va acompañando. Y es detectable en tomografía. Podemos ver también las cisuras, que son como estas tenues líneas que surcan al parénquima pulmonar, ¿no? Y que pueden llegárselas a encontrar en los rastreos, permitiendo la división a manera como de territorios pulmonares, los cuales pueden ayudar a la división de los lóbulos o lóbulos pulmonares, tanto del lado derecho como izquierdo. Aquí tenemos este ejemplo como en el plano sagital, una reconstrucción sagital para el caso de la tomografía pulmonar, es muy útil para poder detectar a las cisuras, tanto del pulmón derecho, la cisura mayor, en su trayecto oblicuo ascendente, y la cisura horizontal o menor, terminando de conjuntarse con la cisura mayor y permitiendo la división en los lóbulos pulmonares, ¿no? Del lado derecho, que es el superior, medio e inferior, y la configuración del pulmón izquierdo de la cisura mayor, que divide a los lóbulos en superior e inferior. Son más fáciles de reconocer estas cisuras en el plano o reconstrucción sagital en la ventana pulmonar. Y ahora entonces, como les indicaba, hay niveles anatómicos que son preestablecidos para obtener las imágenes del rastreo torácico tomográfico, los cuales se los va después a configurar ya en nuestro estudio, que va a ser luego entregado al paciente para su exploración, o que le va a llegar a ustedes impresas las imágenes para su discriminación, ¿no? Y se planea con estas líneas, cada una de estas líneas se ajustan justo en los niveles anatómicos que le indico que están preestablecidos, con grosores finos de cada uno de estos segmentos para poder obtener imágenes que sean óptimas, ¿no? Si vamos contando, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas que representan estos 6 planos o 6 niveles de cortes preestablecidos que se hacen en el estudio tomográfico. Si seguimos estos niveles, entonces de arriba hacia abajo tenemos el primer nivel, que se llama de los 5 vasos. Si ustedes seguían acá el plano coronal y el plano sagital, donde está la línea es donde se obtiene nuestra primera imagen, que está justamente coincidiendo en donde tenemos a los vasos supraórticos, ¿no? Recordemos que vendría a ser estructuras venosas y las ramas arteriales supraórticas, que están aquí identificadas con las leyendas. Acá tenemos a la
la vena o tronco venoso brachiocefálico, el cual se dirige hacia la vena cava superior, las dos estructuras que son venosas más anteriores, la vena cava superior, y los tres vasos arteriales, lo que es el tronco arterial brachiocefálico, o también conocido como arteria innominada, la que tenemos aquí, la arteria carótida común izquierda, y la arteria subclavia también del mismo lado izquierdo. Entonces, las tres ramas arteriales, arteria subclavia, carótida común izquierda y la arteria innominada o tronco arterial brachiocefálico, por delante de las dos estructuras venosas, la cava superior y el tronco venoso brachiocefálico. Además, podemos ver a la tráquea, que es esta estructura central con su pared fina, aire en su contenido, y siguiendo un trayecto posterolateral izquierdo, vemos esta opacidad o densidad, manera como de una donna, algo redondeado o ovoideo, que es el esófago, el cual corre en este trayecto posterolateral izquierdo. La imagen o zona de baja atenuación, baja densidad circundante a los vasos supraórticos, que es grasa del mediastino. Y los otros planos ya periféricos, ¿no? La densidad de la grasa tejido celular subcutáneo, lo que son planos musculares, densidades de planos musculares y las estructuras óseas. Es el primer nivel que van a ver en su rastreo. Seguido, luego tenemos el segundo, visto el mismo nivel, ¿no? Tenemos el mismo nivel. Pero en la ventana pulmonar, como ven, en la ventana pulmonar más que todo lo que vamos a discriminar es el parénquima, ¿no? Y al estar a la parte más superior de ambos pulmones, a la parte más superior de los lóbulos, valga la redundancia, superiores, ¿no? Próximo a los vértices o ápices. El segundo nivel es el llamado del callado aórtico. Justo coincide el plano de corte donde está el arco aórtico, como vean, como en el plano sagital está claro, la zona donde se obtiene nuestra imagen y nos permite obtener una visualización amplia del callado aórtico, esta zona vascular alargada u ovoidea, que es el callado aórtico. Hacia el lado lateral, en una parte lateral derecha del paciente está la vena cava superior, la tráquea y el esófago, esta opacidad ovoidea que sigue siempre corriendo un trayecto posterolateral en relación a la tráquea, y por delante de la aorta tenemos esta densidad de grasa, la grasa mediastinal, donde también hay estas pequeñas focos o puntos blancos, estas pequeñas zonas hiperdensas, que según la leyenda corresponde a residuos del timo, la cual, al ser un paciente ya joven o adulto joven o mayor, pues ya el timo ha involucionado y quedan solamente residuos en este plano por detrás del esternón, que está aquí señalado, y por delante del callado aórtico, ¿no? Entonces, sería la configuración normal de las estructuras en este segundo nivel del callado aórtico, donde solamente residuos del timo y nuevamente la densidad de los planos blandos, tejido celular subcutáneo y estructuras óseas. Ahora en la ventana pulmonar, que está aquí, la ventana pulmonar, este mismo nivel, es discriminar el parénquima pulmonar. Estamos en una parte algo más inferior de los lóbulos correspondientes superior derecho e izquierdo, y vean cómo estas densidades lineales es la trama vascular, siempre bifurcándose o abriéndose con manera como ramitas de un árbol a la periferia y tornándose más fino hasta no ser perceptibles a nivel del borde pleural, ¿no? O pleuropulmonar, el límite del pulmón, y algunas vías aéreas, algunos bronquios que son visualizables en esta imagen con imágenes redondeadas con centro oscuro y pared fina. Con respecto al
a la zona del mediastino, que estamos a este nivel. En el adulto, como veíamos, se puede ver esta área, se puede tener un aspecto, configuración algo triangular, con una baja atenuación, pero con puntitos, sería como puntos de mayor densidad que le da un aspecto heterogéneo, son residuos del timo, el cual es una configuración normal, ¿no? No se esperaría que haya algún aumento de densidad que ocupara esta zona ya en un paciente adulto, ya que nos podría corresponder a alguna patología, a lo mejor una hipertrofia del timo, ¿no? Que puede desencadenar una miastenia gravis, por ejemplo, o alguna lesión que ocupa espacio a este nivel, ¿no? Mientras que en el paciente pediátrico, en el niño, es normal ahí sí ver cómo hay una estructura de mayor atenuación o mayor densidad de aspecto triangular por detrás del esternón y corresponde pues al timo que está activo, voluminoso todavía en el niño, ¿no? Es una zona con densidad de tejidos blandos y voluminosos. El aspecto normal del niño, del mediastino retroesternal y el aspecto normal del adulto. Entonces este es el nivel del callado aórtico. Luego bajamos algo más hasta justamente coincidir, ustedes ven en este plano coronal, en donde está esta zona entre la aorta y la arteria pulmonar, o en el plano sagital, vean cómo la zona de corte justo está entre el callado aórtico y la arteria pulmonar, la llamada ventana aortopulmonar, ¿no? En este nivel podemos ver cómo ya se configuran tanto la aorta ascendente como la aorta torácica descendente. Aún continuamos viendo la vena cava superior, esta densidad tubular que desemboca en la cava superior, que se llama la vena ácigos, la vena ácigos que viene por detrás y lateral derecho de la tráquea. Seguimos viendo a nuestra tráquea y el esófago, que está un poco más dilatado con aire, y algo de la arteria pulmonar, la parte más elevada de la arteria pulmonar, que la comenzamos a visualizar ya en este nivel de corte, este plano de corte, la grasa mediastinal con algo de residuos de timo, estos puntitos blancos, y este espacio virtual que tenemos entre la aorta y donde comienza la arteria pulmonar, que es esta región virtual de la llamada ventana aortopulmonar, ¿no? Esta zona, esta delimitación entre la arteria pulmonar y la aorta, donde clásicamente lo que vamos a tener son ganglios linfáticos en esta casi como división que hay acá. Solamente tenemos grasa y ganglios linfáticos mediastinales, así que cualquier imagen que se interponga en este nivel, entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar, lo más probable es que se corresponden son con adenopatías, ¿no? O linfadenopatías. Como vemos acá en este ejemplo, el nivel de la ventana o la zona de la ventana aortopulmonar, nuestra área virtual entre la aorta y la parte más superior de la arteria pulmonar. Y si este hallazgo, por ejemplo, que tenemos una lesión lobulada que se interpone entre la aorta y la arteria pulmonar, claramente nosotros podríamos indicar que es múltiples ganglios alterados que están aumentados de tamaño y que se conglomeran, se conjuntan para formar una masa conjunta, ¿no? Son múltiples adenopatías. Cualquier hallazgo en esta zona de la ventana aortopulmonar son adenopatías, ¿no? Aquí hay otros ejemplos, otros ganglios mediastinales. Lo normal en el estudio tomográfico es que los ganglios, como en esta representación del mediastino, se los vean como estructuras ovoideas con su eje menor o eje más corto que sea menor de 1 centímetro, ¿no? O menor de 10 milímetros.
Eso es la configuración y el tamaño normal de un ganglio. Así que cuando se describe ganglios linfáticos mediastinales en un reporte tomográfico, ovoideos con su tamaño menor o eje corto, que también se llama menor de 1 centímetro, nos indica de que son ganglios normales, ¿no? Y si ya están mayores a 1 centímetro, están aumentados de tamaño. La ventana pulmonar en este nivel aortopulmonar, ¿no? Donde seguimos viendo los lóbulos pulmonares superiores, ya sale parte del lóbulo inferior del lado izquierdo, y la configuración de los vasos pulmonares, así como de los bronquios y bronquiolos, que bueno, aquí no salió en esta imagen, solo los bronquios más cerca del ilio de aspecto redondeado. La siguiente ventana, yendo algo más abajo, ya es del tronco de la arteria pulmonar. Justo ya bajamos del nivel de la ventana y se obtiene la imagen directamente de donde está toda la estructura o el tronco de la arteria pulmonar con su bifurcación a las ramas principales derecha e izquierda, ¿no? Tiene este aspecto como de una Y, la arteria pulmonar, la aorta ascendente, la división de las ramas arteriales principales. Acá seguimos viendo todavía la vena cava superior, por detrás de la arteria pulmonar a la tráquea, el esófago que sería por acá, y a la aorta torácica descendente, ¿no? Es en este nivel de la llamada tronco de la arteria pulmonar donde se visualizaría o se buscaría en el caso de cuando se sospecha de trombos que pueden estar alojados en alguna de las ramas arteriales, donde se quiere descartar una trombosis pulmonar, ¿no? O una tromboembolia pulmonar, como a unas imágenes que estuvieran ocupando la luz, ya sea de todo el tronco de la arteria o de la rama derecha o izquierda, ¿no? En este nivel, en este plano de corte, buscamos la tromboembolia pulmonar, ¿no? Como defectos de llenado que podría estar afectando alguna de las ramas principales. Y su correspondiente visualización del parénquima pulmonar en su ventana del parénquima. Vean cómo ya podemos ver a los lóbulos superiores por delante y los lóbulos inferiores que se configuran ya en la parte más posterior del campo pulmonar, y ya tenemos ya se van bifurcando lo que serían ya la tráquea y los bronquios fuentes. Ya tenemos el bronquio fuente derecho y ya comenzó a aparecer el bronquio fuente izquierdo. Descendemos, ¿no? Ya bajamos de la arteria pulmonar y comenzamos a llegar a la parte más superior de las cavidades cardíacas, el nivel cardíaco alto, donde comienzan a configurarse las cavidades. Tenemos lo que vendría a corresponder a la aurícula, parte de la aurícula derecha. Este de aquí corresponde al infundíbulo de salida del ventrículo derecho, parte de la salida donde emergería la arteria pulmonar. Acá tenemos a la raíz de la aorta, esta otra cámara que es la aurícula izquierda, y comienza a aparecer el ventrículo izquierdo con su pared mucho más gruesa, ¿no? Mucho más desarrollada la pared muscular del ventrículo derecho si comparamos con la cavidad del ventrículo izquierdo, ¿no? Ven como hay varias cámaras, la aurícula derecha e izquierda, la raíz de la aorta, el trayecto de salida del ventrículo derecho, y comienza aquí a verse ya el ventrículo izquierdo también, ¿no? Lo que correspondería a la llegada de las venas pulmonares derecha e izquierda a la aurícula del mismo lado, la aurícula izquierda, y lo que es la aorta torácica descendente, ¿no? Este nivel alto, donde podemos ver el origen de la aorta, el origen de la arteria pulmonar y las aurículas.
así como la llegada de las venas pulmonares. Aquí tenemos en la ventana correspondiente donde ya vemos más amplio los lóbulos inferiores, tanto derecho como izquierdo, el lóbulo superior izquierdo, y en este nivel ya no vemos al lóbulo superior derecho, sino al lóbulo medio. Ya se configura todo esto, es el lóbulo medio, nivel cardíaco alto, todo esto es el lóbulo medio, acá el lóbulo inferior derecho, y acá tenemos el lóbulo inferior izquierdo y aún continuaremos viendo el lóbulo, parte más inferior del lóbulo superior de este lado, ¿no? Bajamos, ahora estamos al nivel cardíaco, ahora es bajo, y ahí sí podemos ver de manera íntegra las cavidades cardíacas, la aurícula derecha e izquierda, ventrículo derecho e izquierdo. Muy fácil de reconocer lo del desarrollo de la pared muscular del ventrículo izquierdo, ¿no? Mucho más prominente hasta la punta o ápex del corazón. El tabique interventricular grueso, el tabique intraauricular, ¿no? Y la aorta torácica descendente, ¿no? En este nivel, el cardíaco bajo, vemos las 4 cámaras, vemos al tabique aurículo-ventricular, al ápex del corazón, y podemos caracterizar el grosor del músculo cardíaco en su cámara izquierda. Vemos el ejemplo de la ventana pulmonar, donde nuevamente lo que es la trama vascular, todas estas líneas blancas o densas que se van ramificando y haciéndose más fino hacia la periferia, y estas como burbujas de aire, imágenes redondeadas oscuras, que es la vía aérea, los bronquios y bronquiolos, acompañando los vasos siempre de menor calibre o de un calibre similar, igual a los vasos pulmonares que lo acompañan, ¿no? Vean cómo estas líneas que surcan a todo el parénquima pulmonar de extremo a extremo son las cisuras que van permitiendo dividir a los lóbulos pulmonares, ¿no? Bueno, entonces esos serían todos los 6 niveles. Ya tenemos como a manera de resumen, ¿no? Los niveles para ver al corazón, nivel cardíaco bajo y alto, ¿no? El nivel de la ventana aortopulmonar, luego al nivel del callado aórtico y el nivel supraaórtico, ¿no? Esos son los 6 niveles que le va a venir de manera estándar en todo estudio tomográfico cuando ustedes reciben las placas impresas o las imágenes grabadas en un CD, ¿no? O el paciente recibe sus placas del estudio tomográfico. Van a estar preestablecidos estos 6 niveles, estas 6 regiones anatómicas. Ya si se ve directamente en la computadora, en el tomógrafo, todo el estudio, de manera íntegra, todo el rastreo, entonces ahí sí podremos hacer una visualización mucho más minuciosa de toda la extensión de la región torácica, del área torácica. Pero con estos 6 niveles preestablecidos es suficiente para a primera instancia hacer un rastreo integral de toda la caja torácica. Listo. Bueno, chicos, entonces por el momento, entonces llegará. No se olvide. Sí. Déjenme ponerle acá un momento. Veamos con el sistema. Ok, si me pueden confirmar, por favor, si no me equivoco, creo que la próxima semana ya no tenemos clase, creo. Así es, doctor, esta es la última clase del año. Ah, esta es la última clase del año, chus. A ver, entonces, por favor, presten atención que le voy a tomar la asistencia.